Materiales peligrosos. Personal de advertencia nivel 1. Módulo 6. Incidentes MATPEL. Un incidente con materiales peligrosos es una emergencia que ha sido creada por la liberación de un material peligroso de una manera no planificada, accidental. Sin embargo, también podemos encontrar que algunos incidentes por materiales peligrosos pueden haber sido provocados con fines intencionales para dañar a otras personas o a otros integrantes de los servicios de emergencia que van a responder. Los materiales peligrosos, cuando generan un incidente, hacen que este incidente tenga características únicas. Y estas características hacen que sea distinto a cualquier otro incidente común. Un incidente común podría ser un incendio, una persona que se ha caído, alguna lesión por trauma, un atropello, un accidente de tránsito ordinario. ¿Qué características hacen que un incidente sea distinto? Primero, requieren equipos de protección especiales y generalmente poco accesibles para el personal de respuesta inicial. Es poco probable que las personas que asisten como primera respuesta en una ambulancia o en un patrullero, por ejemplo, lleven trajes especiales o protección respiratoria autocontenida o equipos para descontaminación, por mencionar los más básicos. Entonces, son incidentes que requieren bastante logística. Requieren formas diferentes de aproximación. Un incidente por materiales peligrosos va a requerir que el acercamiento al incidente sea especial. En un incidente normal, por ejemplo, un accidente de tránsito entre dos autos, una persona que es atropellada, los respondedores se acercan al incidente, evalúan el incidente de cerca, ven cuáles son los riesgos, analizan qué fue lo que sucedió y toman decisiones. En un incidente por materiales peligrosos, la aproximación es diferente. Probablemente uno deba acercarse a mucha distancia, con acceso limitado a la información, porque esa misma distancia hace que no puedas divisar los rótulos o las marcas, o acercarte al conductor del vehículo para preguntarle qué fue lo que pasó, o cuál es la carga que está llevando, o obtener los documentos de transporte. Otra característica es que los primeros respondedores pueden resultar heridos por la complacencia o la falta de reconocimiento. La ausencia de precauciones por exceso de confianza puede resultar mucho más grave en un incidente como este. Si un respondedor se acerca demasiado y toca el material, inhala el material, y entra en contacto con él, ya está contaminado y ya se convierte en parte del problema. A veces, este respondedor inicial podría acercarse y caer en esas mismas condiciones, no por desidia, sino porque no se ha dado cuenta que es un incidente con materiales peligrosos. Entonces, la falta de reconocimiento, el no haber reconocido que está frente a un incidente de este tipo, puede hacer que sea lesionado o resulte herido. Puede ser intencional. Este tipo de incidentes pueden ser provocados con fines de daño a los respondedores o a otras personas. Si recuerdan, en la década de los 80 y a inicios de los 90, en los incidentes de terrorismo, incendios por ejemplo, los terroristas dejaban dispositivos explosivos improvisados para que cuando el personal de respuesta a emergencia se acerque a solucionar ese incidente, les cause un daño secundario a los policías, a los militares o a los bomberos. Puede requerir la respuesta de varias instituciones y equipos de trabajo. En los incidentes comunes, muchas veces la solución del incidente está a cargo de una sola entidad de respuesta. Un incendio, por ejemplo, muchas veces es controlado por los bomberos. Una fuga de gas es controlada por los bomberos. A pesar de que una fuga de gas es un incidente por materiales peligrosos, su control por el tamaño del incidente suele ser bastante sencillo. Un atropello, por ejemplo, es solucionado por el personal de salud o una ambulancia. A pesar de que hay
servicios de emergencia anexos que pueden ayudar al control, como la policía, por ejemplo, el control en sí mismo está realizado por una sola entidad. En un incidente por materiales peligrosos, la complejidad en sí misma de este incidente podría requerir que varias instituciones sean involucradas. Por ejemplo, la policía para el control del tráfico, el serenazgo también para labores de control de tránsito o apoyo en las tareas de evacuación si son zonas muy extensas que tienen que ser evacuadas. En actividades terroristas o criminales pueden haber riesgos que no son visibles. Ya al ser un incidente provocado de manera intencional con el fin de causar daño, pueden haber algunas condiciones que no son evidentes y el personal de respuesta tiene que tomar ciertas precauciones adicionales. Estas precauciones las vamos a ver más adelante cuando hablemos de los incidentes causados de manera intencional. Ahora, para poder enfrentar estas condiciones de riesgo especiales en un incidente por materiales peligrosos, hay que tomar algunas medidas de seguridad. Las más importantes son las de aproximación. Uno debe siempre aproximarse a favor del viento, de preferencia cuesta arriba o río arriba, aguas arriba. Esto va a hacer que los contaminantes se alejen de la zona en la que yo me encuentro. El viento siempre tiene que llevarse los contaminantes, los vapores en sentido opuesto al cual yo estoy. Y obviamente esta ubicación que yo voy a elegir a favor del viento tiene que estar a una distancia segura. En primera instancia, 100 metros. Y es una distancia inicial. Una vez que yo he obtenido información y sé cuál es el producto o tengo datos que me permitan determinar una distancia por medio de la guía de respuesta a emergencias, por ejemplo, esta puede o aumentar o disminuir en función al escenario en el cual yo me voy a encontrar. Pero inicialmente 100 metros es una distancia segura para poder trabajar. Aíslen el área. El asegurar el lugar es una de las precauciones más importantes. Al aislar el área, yo voy a evitar el ingreso de personas y que hayan personas que se contaminen adicionalmente a las originales provocadas por el incidente. Y este aislamiento me protege a mí y protege también a los demás respondedores y público en general. Y al asegurar el área también yo voy a determinar perímetros y voy a poder sectorizar zonas de trabajo y voy a poder, por ejemplo, evitar que las personas que ya están contaminadas se acerquen hacia donde yo estoy o se acerquen hacia otras personas y puedan contaminar otras áreas. Identifiquen los riesgos. Busquen cualquier herramienta que les permita a ustedes poder obtener información del incidente y del producto. En primera instancia, las más evidentes, los rótulos, las marcas y las etiquetas, que te van a poder dar información acerca de qué tipo de producto es, cuál es su riesgo principal o secundario y cuál es el nombre del producto, siendo este dato el más importante de todos. Revisen o traten de obtener los documentos de transporte. No siempre es fácil obtenerlos, porque a veces están dentro de la cabina del vehículo y normalmente para poder acceder a ella tienen que usar equipo de protección personal especial y eso lo va a hacer la respuesta técnica o la ayuda que viene después, la ayuda secundaria. Pero a veces estos documentos pueden estar en manos del conductor que ya evacuó o que salió inmediatamente ocurrió el incidente. Si es que se pueden acceder a estos documentos, traten de revisarlos con detalle, porque aparte del nombre del producto, también te puede dar datos como, por ejemplo, la carga, qué cantidad hay, o si es un vehículo que lleva carga mixta, cuántos productos y de qué tipo y qué productos hay dentro de ese contenedor que por fuera no se puede ver. Traten de obtener información también acerca de la forma del vehículo o de los recipientes. Viendo el vehículo nada más uno ya podría tener una idea de qué producto es, si es gas, si es líquido, si está refrigerado, si es criogénico. Entonces, datos del vehículo son valiosos y esos datos tienen que ser transmitidos al personal que está en camino, al personal de respuesta técnica. Traten de obtener la ficha de datos de seguridad, o MSDS, u hoja de seguridad, como quieran llamarla. Obtener este documento les facilita, más allá del nombre del producto, te da también consejos para la respuesta a emergencias, para primeros auxilios, para el control del derrame. Es un documento especialmente valioso para el personal técnico, pero quien lo puede obtener tal vez sea el personal de primera respuesta.
pidiéndoselo al conductor del vehículo, pidiéndose al personal de seguridad de esa fábrica o almacén al cual yo me he acercado porque es el lugar donde ha ocurrido el incidente. Y el conocimiento de las personas que están en el lugar, los testigos, los curiosos, el personal que trabaja en esa planta o en ese almacén, te pueden dar información relevante acerca de el desarrollo de la emergencia hasta el momento en que el primer respondedor ha arribado. Es importante que evalúen la situación. Ustedes como primeros respondedores, al asumir el rol de primer respondedor y ser el primero en llegar, es quien va a recopilar la información y va a transmitirla. Y la información que transmitan va a permitir tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, ¿hay fuego o solamente es un derrame y fuga? La condición de incendio hace que las condiciones cambien completamente. Por ejemplo, si es que yo reviso la guía de respuesta a emergencias y veo las distancias para un derrame o fuga, probablemente me digan 50 metros, 100 metros, por dar un número. Pero en esa misma guía, si es que yo reviso la distancia de evacuación en condiciones de fuego, de incendio, esa distancia se amplía muchísimo y podemos estar hablando de 500, 800, 1400 metros a la redonda de evacuación. Entonces, este detalle es particularmente importante. ¿Cuáles son las condiciones del clima? El clima influye en el desarrollo de esta emergencia. Por ejemplo, hace calor, hace mucho sol, es un día soleado. Un producto que es volátil se evaporará mucho más rápido. Ok, podría ser una ventaja. Como que de repente no, un producto que es volátil podría evaporarse mucho más rápido, pero si ese producto es volátil y es tóxico por inhalación, esa evaporación va a hacer que se disperse también mucho más rápido, a distancias mayores. La velocidad del viento, la presencia de viento. Un viento muy fuerte ayudará a disipar los vapores. Ok, es bueno, los va a diluir, pero también los va a dispersar mayores distancias y me va a complicar la evacuación de aquellas poblaciones que están a favor del viento. Puede llover, hay presencia de lluvia o humedad, hay algunos productos peligrosos que en contacto con el agua pueden generar vapores tóxicos o inflamables. Y la presencia de agua cambia radicalmente las acciones iniciales y las distancias que yo debo de prever o tomar como precaución. ¿Cómo es el terreno? Una pendiente, por ejemplo, va a hacer que los materiales peligrosos, si están en estado líquido, vayan a discurrir hacia distintas áreas o zonas. Si yo tengo, por ejemplo, una ubicación a favor del viento, pero la pendiente también está hacia mí, me estoy protegiendo de los vapores, pero en determinado momento ese producto va a discurrir hacia donde yo estoy. Entonces, la condición del terreno también me permite tomar acciones de precaución, como por ejemplo colocar barreras o diques. Estas tareas las suele hacer el personal en el nivel de operaciones básicas, pero no requieren que ingreses a la zona contaminada, sino son medidas de previsión que yo puedo tomar en cuenta, pero en función a que yo me dé cuenta de que eso va a pasar habiendo analizado el terreno. ¿Quién o qué está en riesgo? ¿Personas, propiedad o el medio ambiente? Normalmente van a estar presentes las tres, pero yo debo, como primer respondedor, aplicar una jerarquía de prioridades. Y obviamente las prioridades siempre van a ser las personas y la vida. Entonces mis acciones de respuesta tienen que estar orientadas a proteger en primera instancia la vida y las personas. Tu mejor herramienta es distancia, un buen aislamiento, un buen reconocimiento del producto para poder tomar esas acciones iniciales de protección a favor del viento o a la redonda. ¿Qué acciones debo tomar? ¿Debo evacuar o debo proteger en el lugar? Si es que yo he decidido realizar una acción de protección porque el producto es, por ejemplo, tóxico por inhalación, entonces, ¿qué hago? ¿Evacúo a las personas? ¿Saco a todas las personas en el lugar que he determinado que podría estar afectado? ¿O mantengo a las personas en sus viviendas, dentro de sus casas, y hago que se protejan en el lugar? Esta decisión va a estar en función a mi logística, a la probabilidad de daño, al tipo de producto o al escenario en el que estoy. Por ejemplo, si el área involucrada es un hospital, puedo evacuar el hospital parcialmente, pero van a haber áreas en las que yo no voy a poder hacerlo. Entonces la protección en el lugar se convierte en una opción
que puedo tomar en cuenta. En cambio, si lo que tengo es, por ejemplo, un explosivo, una amenaza de bomba, la evacuación siempre es prioridad. O sea, la protección en el lugar no te da una garantía de seguridad muy alta. ¿Qué recursos humanos y equipos voy a necesitar? Una buena evaluación de la situación va a permitir que cuando alertes a los servicios de emergencia o cuando llame a la ayuda especializada, pueda también dar alguna idea de qué cosa es lo que yo necesito. Si, por ejemplo, el incidente tiene muchas víctimas, ok, tengo que llamar a un equipo de materiales peligrosos, pero también tengo que informar que hay muchas víctimas porque necesito muchas ambulancias. Y mi central tiene que coordinar con los centros médicos que los van a recibir para que puedan tener la capacidad de recibirlos y atenderlos, tomando en cuenta que son personas que están contaminadas o intoxicadas. Si es que lo que tengo es un ambiente que requiere una descontaminación masiva, donde hay mucha gente involucrada, por ejemplo, necesito vehículos contra incendio. Más allá del que yo pueda usar como precaución de incendio, más allá del que yo pueda utilizar para tareas de descontaminación de mi personal, también necesito alguno que me provea agua para poder descontaminar de manera masiva a una gran cantidad de gente. ¿Y qué puedo hacer de manera inmediata? Ok, ¿qué cosa puedo yo realizar en primera instancia como primer respondedor? Probablemente sean pocas las acciones, porque no tenemos ni el equipamiento y a veces no el entrenamiento. Pero en tanto pueda, por ejemplo, aislar y proteger, ya he hecho bastante. A veces ni siquiera voy a poder proteger. Si estoy solo, somos muy pocas personas, no voy a poder iniciar una evacuación. Pero sí por lo menos un aislamiento, o por lo menos notificar a a la ayuda que viene para que ésta pueda también iniciar las tareas de aislamiento de la zona. Policía, por ejemplo, cerrando vías, cerrando carreteras. Siempre consideren la seguridad de las personas, insistimos con este punto. El aislamiento es fundamental y incluyanse ustedes mismos y al equipo de respuesta dentro de este aislamiento. Nunca asuman que el hecho de que no hayan riesgos visibles haga que estos riesgos no existan. Si hay gases o vapores, yo debo de asumir que estos gases y vapores son tóxicos, hasta que pueda demostrar lo contrario, hasta que se pueda monitorizar o hasta que pueda ver algún rótulo o marca que me indique lo contrario. Siempre informen a su central qué es lo que está pasando y mantengan comunicación constante. Las emergencias son dinámicas, este tipo de incidentes pueden ir variando en la medida que transcurre el tiempo y el contacto permanente y actualizado de información es valioso para la central y para el personal de apoyo que viene en camino.